Génesis capítulo número 1, verso número 27. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por permitirnos estar nuevamente aquí adorando tu nombre. Te rogamos, Señor amado, que tú nos enseñes, nos hables a través de tu buena palabra y dejes, Señor amado, esa buena semilla en nuestros corazones. Te lo rogamos en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Quiero compartir, hermano, por unos minutos esta porción de la palabra del Señor, y yo creo que podemos utilizar como tema esta frase: la intención original. La intención original que Dios tuvo cuando creó las cosas, más bien dicho, todas las cosas. En la Biblia vamos a ir viendo, hermanos, en este libro de Génesis, los comienzos. Eso va a estar muy interesante, los comienzos, los propósitos que Dios tuvo cuando formó todas las cosas. Hermano, Dios tenía un propósito, tenía objetivos al crear todas las cosas. Esto hoy en día de crear, de hablar de la creación es algo bastante difícil, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros hoy en día, porque no estuvimos presentes en la creación, ¿sí? No estuvimos presentes en la creación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atestiguar de que hubo creación? No lo podemos, ¿verdad?, comprobar, porque al comprobarlo, ahí es donde entra la ciencia. Acuérdense que yo les he hablado que la ciencia, para decir sí o no a algo, tiene que ¿qué? Tiene que comprobarlo. ¿Sí? Tiene que comprobarlo. Usted puede decir, la madera se quema. Bueno, la ciencia tiene que comprobarlo. Y si se quema, entonces la ciencia le va a decir sí. Pero si no se quema, la ciencia le va a decir que no. Entonces, la ciencia, ¿verdad?, es la que comprueba las cosas para asegurarse que eso es sí o que es no. Ahora, la Biblia nos enseña muchas cosas que la ciencia no ha podido encontrarle una explicación. Entonces, lo que la ciencia no logra comprobar, ¿verdad? Lo que la ciencia no logra comprobar, la ciencia no puede asegurarlo. Y ustedes saben que en las escuelas, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan la ciencia. Cuando usted va a la universidad, ¿qué le enseñan? Le enseñan la ciencia. Cuando usted va a su lugar de trabajo, ¿verdad?, ¿qué es lo que habla? Habla de la ciencia. Entonces, nosotros estamos bombardeados a nuestro alrededor, ¿verdad?, de la ciencia, y es bien difícil, ¿verdad?, contradecir la ciencia. Porque cuando usted quiere contradecir la ciencia, usted tiene que comprobar su teoría. La Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice, si nosotros hablamos de la Biblia, tendríamos que entonces trasladarlos al principio e ir a los tiempos de Moisés, porque fue Moisés quien escribió Génesis. ¿Qué otro libro escribió Moisés? Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio. Escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces tendríamos que irle a decir a Moisés, ¿y a ti quién te dijo? Porque Moisés no estuvo presente cuando fueron creadas las cosas. Tendríamos que decirle a Moisés, ¿y a ti quién te dijo que Dios creó las cosas que hoy en día nosotros vemos? ¿Cuál sería la respuesta de Moisés? ¿Qué se imaginan ustedes que Moisés nos respondería? No necesitaba verla. ¿Por qué no necesitaba verla? Porque la Biblia dice, tiene que usar usted este versículo, esta porción de la palabra que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirada por Dios? Quiere decir que es revelada por Dios. Moisés recibió la revelación de Dios, de que la creación había acontecido de la manera que nosotros la tenemos aquí escrita en un libro llamado la Biblia. Entonces, Moisés recibió la revelación, y ahí vamos a ocupar, verá lo que dijo la otra hermana, y después que él recibió la revelación, la creyó. Creyó en la revelación. ¿Verdad? Y yo le voy a decir algo y va a sonar un poco contradictorio. Usted puede recibir revelación de Dios y no puede creerla. Suena contradictorio. Usted puede recibir revelación de parte de Dios, directa de Dios, no de un hombre, no de un animal, no de un árbol, directa de Dios hacia usted, y usted puede decir, no te creo. Hay personas que han visto ángeles, hay personas que han visto al Señor Jesús, hay personas que han tenido experiencias sobrenaturales y ellos han dicho, no te creo. No le creen, no le creen. Entonces, una cosa es recibir revelación y otra cosa es creer a la revelación. Ahora, ¿y de nosotros? ¿Quién ha tenido alguna revelación de la creación entre nosotros? Bueno, puede que alguien sí, ¿verdad? Puede ser que alguien no. Bueno, han habido pasajes de la palabra de Dios que el Señor me ha mostrado a mí, ¿verdad? En algunos casos, cómo es que eso ha acontecido. Entonces, yo bajo esa revelación, ¿verdad? Es decir, bajo esa información extra que el Señor me da, que todos nosotros lo tenemos en las Escrituras, yo puedo hablar y traer un mensaje de lo que recibí, comprobándolo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Ahora, fíjese bien, si yo recibo una revelación que no está aquí escrita en la palabra de Dios o se contradice a la palabra de Dios, esa revelación automáticamente no viene de Dios. Por ahí hay una persona que nació en esta nación y se fue así como nosotros nos vamos al campamento, a un bosque, y ahí aparece el parque, ¿verdad?, real de esta nación, y se fue a un retiro. Se fue allá a orar y a buscar de Dios, y era un líder de la iglesia. Y cuenta la historia de ellos, de él, que estando allí se le apareció un ángel. Y el ángel lo comisionó a él y le entregó una información, fíjese, que se contradecía a la palabra de Dios. Y de ahí surgió, ¿verdad?, una denominación que yo creo que ya ustedes la conocen. Conocen el fundador, que fue el que recibió la revelación en un bosque, orando en sus tiempos de oración. Entonces, Pablo dice, si viniera a mí un ángel o me trajera otra doctrina diferente al evangelio, sea que sea maldito. Es decir, hermano, eso no proviene de Dios. Ahora, la Biblia dice en el libro de Hebreos que nosotros, fíjese, bueno, estoy hablando de usted y de mí, nosotros no hemos recibido revelación como fue la creación,
no estuvimos presentes en la creación, pero la Biblia dice que por la fe, a ver, ¿quién me ayuda a terminar este verso? Por la fe, no, ¿Mm? No, por la fe, estoy hablando de la creación, que está ahí en Hebreos, dice, por la fe. Les estoy dando una gran pista, hermano. Por la fe, y aquí les va otra pista, entendemos. ¿Qué sigue después? Esto está facilísimo, hermano. Por la fe entendemos ¿qué? Que los cielos y la tierra fueron ¿qué? Fueron creados. Por la fe. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahora, ¿qué es fe? Es estar persuadido. Es decir, Dios nos persuade a nosotros de que Él hizo los cielos y la tierra en un principio tal como lo explica el libro de Génesis. Ahí no entra la ciencia. Ahí no entra el conocimiento humano. Ahí no entra ninguna teoría, hermanos, que nos enseñan desde los primeros grados en las escuelas y que todavía, hermano, eso continúa cobrando auge. Ahora, la ciencia, el año pasado hermano, dio bastante, dio vuelta, porque salieron como 3 anuncios donde la ciencia había encontrado una partícula de la cual Dios está formado. ¿Se dieron cuenta? Y con esa partícula, ¿verdad? Ellos le pusieron color, le pusieron forma, y con esa partícula ellos piensan que ya tienen a Dios en la palma de su mano. Entonces, eso fue el año pasado. Hubieron como 3 noticias que revolucionó, hermano, la ciencia, y eso va a seguir caminando de aquí en adelante. Acuérdese, hasta donde nos hemos quedado en el libro Apocalipsis, hermano, eso va a agarrar auge en los últimos tiempos de la gran tribulación. Entonces, hermano, la Biblia aquí dice que Dios, no voy a hablar de los árboles, no voy a hablar de los animales, de las aguas, no voy a hablar del firmamento, voy a hablar del hombre. Voy a hablar del hombre por unos minutos. Hermanos, la Biblia dice claramente que Dios hizo al hombre bajo este propósito, bajo esta intención original. Cuando yo le digo, hermanos, la intención original, le estoy diciendo en pocas palabras cuál fue el sentimiento, el primer sentimiento que Dios tuvo al hacer las cosas. Voy a poner un ejemplo. Cuando el hombre y la mujer se casan, ¿cuál es la intención original que ellos tienen al casarse? Bueno, ellos tienen en su mente, fíjense, en su imaginación, ideas, pensamientos que quieren concretar para que su matrimonio sea de esa manera. Entonces, la intención original de esa pareja al casarse, ¿cuál puede ser? Para estar toda una vida. Bueno, estar juntos toda una vida. ¿Qué otra? Tener una familia con hijos. ¿Qué otra? Tener dinero, ¿verdad? Y ahí va un montón de cosas. Ahora, que al final las cosas ya no sean así. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál fue la intención que ustedes tenían? Cuando uno le pregunta a la pareja, ¿cuál fue la intención, pues, que ustedes tenían cuando se juntaron? Porque no vemos que están trabajando en esa dirección.
Pareciera que están en cosas que no eran el propósito con el cual ustedes unieron sus vidas. Entonces, este es un ejemplo con el cual yo le quiero decir, Dios cuando hizo su creación y formó al hombre, tenía él, ¿verdad? Una intención que es la intención original de cómo fueran las cosas. Ahora, lamentablemente, las cosas no son así. ¿Sí? Las cosas no son así. Ya, nosotros ya sabemos por qué y vamos a entrar en detalle. No son así. Pero quiero que usted se vaya de esta reunión con este pensamiento. ¿Cuál fue la intención original de Dios al crear las cosas? Piense. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue la intención de Dios poner árboles, de Dios poner ríos, de Dios poner animales, de Dios poner insectos, de Dios poner, hermano, la tierra, los océanos, los mares, hermano, los animales del mar, los animales que vuelan, los animales terrestres? Hermano, ¿cuál fue la intención? Hermano, hubo intención de Dios en todo eso. Ahora, no voy a entrar en detalles, pero sí quiero entrar en detalles. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Quiero entrar en detalles en la intención original que Dios tuvo cuando hizo al hombre. Ahora, para mí es importante. Para mí es muy importante y creo que para usted va a ser muy importante. Porque usted puede pensar entonces qué fue lo que Dios tuvo en mente al formarlo a usted. ¿Qué fue lo que Dios tuvo en mente al formarlo a usted y ponerlo en este mundo? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque hoy en día el diablo ha cambiado y ha distorsionado la intención original que Dios tuvo cuando puso al hombre en la tierra. Ese es el objetivo de esta meditación. El diablo ha distorsionado el propósito original que Dios tuvo cuando Él puso al hombre en esta tierra. Ahora, encontremos explicaciones pensando así. ¿Por qué Dios puso al hombre en la tierra? ¿Cuál fue la intención que Él tenía al crear al hombre? Usted se puede preguntar a usted mismo, a usted misma, ¿cuál fue la intención de Dios al crearlo a usted? Usted le puede decir a sus padres, ¿por qué me trajeron a este mundo? Sus padres se van a ver las caras entre ellos, se van a encoger los hombros y van a decir, bueno, quizás saliste, ¿verdad? Saliste por algún lado y ya estás aquí. Ahora, con todo respeto, su padre y su madre no le van a poder dar una explicación concreta. Pero usted sí le puede preguntar a Dios cuál fue el propósito, la intención original que Él tuvo al traerlo a este mundo. ¿Se lo ha dicho a Él? Quizás no con esas palabras, quizás de otra manera. Y a lo mejor se lo hemos dicho, no en un buen momento, quizás en un mal momento. Y quizás también en algún buen momento, pero sea el momento que hayamos pasado, se lo hemos dicho a Él de alguna u otra manera. Ahora, lo importante es esto, que nosotros comprendamos. O más bien sería que nosotros tengamos la respuesta exacta, correcta, cuál fue el propósito de Dios al crearnos a nosotros. Bueno, nosotros tenemos que descubrirlo. Adán, que fue el primer hombre que Dios creó, no tuvo ese problema que nosotros tenemos hoy en día. Para nosotros es un problema bien terrible, bien difícil. Porque yo le puedo dar una respuesta, puedo utilizar la Biblia y usted puede salir a la calle y a la siguiente casa puede tener otra respuesta que puede ser también convincente y puede tener otro libro y se lo pueden demostrar y también puede chocar con la respuesta que yo le dé.
Es algo bien difícil, bien complicado. Ahora, la palabra de Dios, ¿verdad? Es una palabra, y por aquí parece que lo dijeron, que ni los cielos, que lo pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios continuará vigente. El consejo de Dios continuará vigente. Entonces, hermano, es interesante ver de que el enemigo, fíjese, el enemigo ha distorsionado, hermano, esto está bueno. Yo no me voy a extender mucho porque tenemos mucho por delante. Tenemos que hacer otras cosas. Pero, hermano, el enemigo ha distorsionado la intención original que Dios tuvo al crear al hombre. Cuando usted habla de usted mismo, ¿cómo usted habla de usted mismo? Algunos hablan bonito, algunos hablan bien, pero otros hablan mal de uno mismo. Hablan mal de ellos mismos. ¿Y sabe de dónde proviene todo eso? Proviene de la imagen distorsionada que el diablo ha traído sobre el propósito o la intención original que Dios tuvo de nosotros. Dios, hermano, tuvo una intención original de mí al traerme a este mundo. Sí. Ustedes dijeron, no me dijeron, solo un hermano me dijo amén. Pero él lo va a decir, sí, tuvo una intención original. Y desde que yo estoy aquí en este mundo, tengo muchas pruebas que el diablo ha querido distorsionar esa imagen que Dios ha puesto en mí. Sí, muchas veces. Tengo muchas pruebas. Y de la misma manera, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice la Escritura, hermanos, ha hecho el mismo trabajo en cada una de las personas que habitan este planeta. Entonces, hermano, nosotros buscamos la respuesta partiendo, oiga, esto puede ser, ¿verdad?, un punto de partida provisional, como por decir algo. Nosotros tratamos de encontrar la respuesta partiendo de lo que nosotros realmente somos hoy en día. Pero la respuesta no está allí. La respuesta está tiempo atrás, cuando el Señor hizo y creó todas las cosas y puso al hombre sobre la tierra. La Biblia dice, hermanos, que de toda la creación que Dios hizo, no hubo absolutamente, fíjense, no hubo absolutamente algo que Él creara que gozara, fíjense, que gozara de un honor, de un gran honor, que eso fuera un reflejo de lo que Él es. Cuando la Biblia dice que el hombre, Dios lo hizo a imagen de Él, quiere decir que es el reflejo de Dios mismo. Ponga un espejo. Ponga un espejo y vea la imagen que hay en el espejo. ¿La imagen de quién es? Es la imagen suya. Porque usted está enfrente del espejo. Cuando la Biblia dice que somos la imagen de Dios, quiere decir que nosotros somos el reflejo que se mira en el espejo de la imagen de Dios. ¿No siente usted que ese es un gran honor que nosotros recibimos de Él? ¿Mm? Cuando vemos los hijos de ustedes, ¿qué encontramos en los hijos de ustedes? Encontramos, fíjese, esta palabra interesante, y vamos a hablar de eso más adelante, hoy solamente le voy a dar unos tips. Encontramos rasgos que provienen de los padres.
Mírale los ojos, igualitos los ojos de la mamá. Mírale los dedos, igualitos a los del papá. Mírale esos dientes, y sí que igualito lo sacó la mamá. Hermano, cuando Dios nos hizo a nosotros, Él puso rasgos de Él en nosotros. Hello. Dios puso rasgos de Él en nosotros, pero ha sido el diablo quien ha venido a engañarnos para que esos rasgos de Él nosotros los tengamos como miseria aquí en la tierra. Mira hasta dónde el diablo nos ha metido el engaño y la mentira, y nosotros se la hemos creído hasta el día de hoy. ¿Qué rasgos hay en nosotros? ¿Sabe usted que Dios es misericordioso? Vamos, ¿por qué no usa la misericordia? ¿Sabe que Dios es compasivo? Vamos, ¿por qué no usa la compasión? ¿Sabe que Dios es juez justo? Vamos, ¿por qué no hace usted justicia? ¿Sabe usted, hermano, que en el Dios que nosotros creemos, no hay en Él mentira, ni variación, ni sombra? Vamos, ¿por qué nosotros entonces no caminamos en esa dirección cuando Dios ha puesto rasgos en nosotros que son la imagen exacta de Él? ¿Sabe por qué le digo esto? Para que usted ahora comience a verse como Dios lo creó a usted con esa intención original. Porque nosotros lamentablemente estamos en la iglesia, 50 le creemos y 50 le creemos al otro. Y así estamos caminando en el evangelio, creyendo 50 de las mentiras que el diablo nos mete y 50 de lo que el diablo, hermano, nos ha susurrado y lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hermanos, partamos del inicio, partamos del comienzo. Hermano, creámosle a Dios lo que Él ha estipulado en su palabra y cuál ha sido la intención de crearnos y traernos a este mundo. Porque a pesar de que pasamos pruebas, luchas, y a pesar de que llevamos en sí la maldición del pecado, hermano, no hay cosa más gloriosa en esta vida que haber conocido al Hijo de Dios. Eso no hay cosa más gloriosa, hermano. Y ya voy a hablar de eso más adelante. Pero quiero finalizar diciendo lo siguiente. Hermanos, somos la imagen de un Dios todopoderoso. Somos la imagen de un gran Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermano, tenemos los rasgos. Tenemos rasgos. Tenemos, hermano, facciones. Tenemos, hermano, en nuestro corazón. Hermano, tenemos en nuestra vida, hermano, cosas que provienen y que Dios las puso allí. Y que no las hemos descubierto hasta el día de hoy todavía. Porque el enemigo nos ha metido un engaño. Y nos ha, hermano, no sé ni qué palabra decir. Que nos ha mandado a caminar en otra dirección. Donde lo que menos hacemos hoy en día es estar convencido de que Dios tenía un plan maravilloso para nosotros. Y que ese plan maravilloso, hermanos, el enemigo hasta el día de hoy continúa luchando para destruirlo. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Que aunque el enemigo se oponga, mire, hermano, termino con esta frase. Usted sabe que hay cosas que el enemigo se propone
a destruirlas y las destruye. Hay cosas que el enemigo se propone a destruirlas y las destruye. Oiga bien lo que le voy a decir y con esto voy a terminar con esta frase. Hay cosas que el enemigo se propone a destruirlas y las destruye. Pero hay cosas, y esto hermano, esto se lo estoy hablando con una, si es que, hermano, con una seguridad como no tiene idea. Pero hay cosas donde el Señor dice, aquí no va a destruir nada este enemigo. Y aunque el enemigo esté ahí, hermano, presente, oiga lo que le voy a decir. Si el Señor dice no destruye, no se destruye. Así, hermano. Así, hermano, yo tengo tantas cosas comprobadísimas. Que cuando el Señor dice, aunque el enemigo patalee y salte y esté bravísimo, pero yo digo que no destruye, hermano, no se destruye. Y hay cosas en la vida de nosotros que el Señor no le ha permitido al diablo que las destruya. Y esas cosas, fíjese, y esas cosas que son la imagen de Él, va a tener el respaldo de Dios. Va a tener el respaldo de Dios, hermanos, que Él te va a entregar a ti la victoria en tus manos. Así que usted váyase de esta reunión, pongamos de pie, hermano, váyase de esta reunión con este pensamiento. Dios tuvo una intención al crearme y traerme a este mundo. Y ese propósito que Dios tuvo, yo no voy a permitirlo que el enemigo lo destruya. Porque si el enemigo destruye ese propósito, está destruyendo mi vida. Y yo no quiero que él me destruya. Yo quiero vivir en la intención original que Dios tuvo de mí cuando Él me creó. ¿Sabes qué? El diablo no te creó, fue Dios quien te creó. Fue Él quien te engendró y fue Él quien tenía esa intención buena. Quien tiene la mala intención es el enemigo. Pero nosotros lo vamos a reprender y vamos a tomar, hermanos, esa intención de Dios y la vamos a confesar y vamos a caminar como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos por la fe en su palabra que nos atestigua que nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza